lo que habíamos quedado en la última clase, antes del receso, era que habíamos visto un tipo de convergencia, que era con respecto a una norma en especial, que era la norma de la media cuadrática o la norma 2 o bueno, se le puede llamar de varias formas, que era esta integral que vimos. Y que de hecho también habíamos mencionado que justamente como estudiar la convergencia con este tipo de normas suele ignorar, de hecho lo recargué harto la última clase, que suele ignorar como los puntos, como puntos, una cantidad finita de puntos que haya discontinuidad entre una, o que haya diferencia entre una función y otra. Entonces, por ejemplo, le había dado el ejemplo de esta función f de n igual a xn, y de hecho habíamos visto que esta función, cuando la hacemos converger, converge a la función 0, 1. O sea, vale 0 entre intervalos 0 a 1 sin tocar el 1 y vale 1 justo cuando el x vale 1. Entonces, habíamos estudiado como esta función, bueno, la sucesión de funciones la habíamos estudiado con respecto a esta función y nos dábamos cuenta que el 1 lo ignoraba, este 1 de acá. Porque cuando hacíamos, por ejemplo, la convergencia con esta norma nos daba esta integral, pero la integral no le importa este punto, no le importa este punto de acá. Simplemente le importa esta región de acá, porque al fin y al cabo las integrales siempre ignoran un punto. Entonces, al final, estudiar esta convergencia con esta función, decir, en otra palabra, decir que esta función converge a esta función de acá, es lo mismo que decir que esta misma función, f de n, converge a la función 0. Es decir, solamente que me importa esta parte de acá. Es como lo mismo, a pesar que son dos funciones distintas, la función 0 y 1 es distinta a la función 0, con las dos como que convergen. Entonces, en otra palabra, es como decir que, de hecho voy a irme a la otra página. Entonces, como recordando un poco eso, de hecho también haciendo la conexión con la relación de equivalencia que habíamos visto. Como ejemplo, si tomamos una cierta clase de equivalencia, no sé, tomar esta función f, donde f es 1 y 0. Bueno, 1 cuando x vale 1 y 0 en el resto. Es decir, cuando está entre 0 y 1 sin tocar el 1. Esta función se encuentra en la misma clase de equivalencia de otra función g, donde esa función g sea 0 en el intervalo 0, 1. Como que las dos funciones son iguales, bajo esta norma. Por eso que digo que están bajo la misma clase de equivalencia. Y claro, por ejemplo, y la convergencia de la función, no sé, pues si aquí tengo el f de 1, f de 2, f de 3, esa sucesión de funciones que le mostré recién, esta de acá, tarde o temprano, cuando hago la convergencia, caería dentro de esta clase de equivalencia. De hecho, cuando cae en esta clase de equivalencia, puede ser igual a esta función de acá o esta función de acá, bajo el punto de vista de la norma. Ya, como habiendo recordado un poco eso, ahora vamos a continuar un poco con el tema de las funciones. Bueno, en este caso, usualmente estas funciones las estamos trabajando en L2, es decir, son funciones cuadradas integrables, o la media, o la integral, como uno lo quiera ver, es finita, en otras palabras. Entonces ahora vamos a ver una pequeña proposición que me dice que si la función son cuadrados integrales, entonces van a ser integrales. Es decir, si están en L2, significa que van a estar en L1. Y de ahí vamos a ver una cosa que se llama la desigualdad de Bessel, que nos va a servir para después introducir lo que se llama la identidad de Parseval. Que de hecho va a ser una identidad que vamos a ocupar harto para calcular ciertas series. Así que vamos primero con la proposición que les dije recién. Así que voy a hacer un poquito zoom. Y entonces proposición. Y entonces les dije recién que si tengo una función que se encuentra en L2, definida en un cierto intervalo AB, entonces esta proposición me dice que esta función también va a estar en L1. Es decir, que si tengo una función cuadrado integrable, significa que f es
integrable. Eso como lo que está diciendo en otras palabras. A todo esto, cuando también aquí hablo de integrales, hay libros que a veces le llaman a estas integrales, le llaman absolutamente integrales. Entonces, otros libros llaman a esta función absolutamente integrable. Por si acaso. O sea, las funciones de acá. Y entonces la demostración es relativamente sencilla. Hay que ocupar una desigualdad súper conocida que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y con eso sale casi al tiro. Así que hagamos la demostración. Demostración. Y entonces vamos a tomar dos funciones en L2. Y con esas dos funciones en L2, que va a ser una función f y una g, vamos a aplicar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y vamos a utilizar un poco esa desigualdad y vamos a llegar a justamente de que esa función tiene que estar acotada de esta forma acá, como en L1. Entonces sea de fijé dos funciones que van a ser cuadrado integrable en este intervalo. Entonces, aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que como recordatorio es la que me dice, no sé, pues pongamos que tengo dos vectores, así como en un espacio vectorial normal de dimensión finita. Supongamos que tengo dos vectores, entonces la desigualdad me dice que el producto interno, bueno, el valor absoluto del producto interno de estos dos vectores va a ser menor o igual a la norma de uno por la norma del otro. Eso me dice, y esto se cumple para cualquier vector, sobre todo en un espacio de dimensión finita. Entonces vamos a aplicar esta desigualdad a estas dos funciones f y g. Pero no solo a las funciones f y g, sino a los valores absolutos de las funciones f y g. Entonces vamos a tener este producto interno. Y recordemos que bajo este espacio L2, el producto interno viene dado por una integral, que es la de la media cuadrática, que digo, o de la norma 2. Y va a estar la integral entre A y B, ya que estamos definiendo L2 entre A y B. Así que esto me queda como el valor absoluto de esta función por el valor absoluto de esta otra función. Y aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, es decir, aplicando esta parte de acá, nos queda de que esto va a ser la norma de esta función. La norma, me refiero a la norma L2. Y la norma de esta otra función en L2. Y esto va a ser lo mismo que, bueno, por ejemplo, esta parte de acá va a ser la raíz de la integral de AB de f de x por la otra raíz de la otra función. Es decir, esta parte de acá va a ser de AB de g de x. De x. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que estas dos funciones se encuentran en L2. Y la condición para estar en L2 es justamente de que esta integral de acá sea finita. Y que esta integral de acá sea finita. O sea, en otras palabras, decir que f se encuentra en L2 de AB es lo mismo que decir de que esta integral es finita. Y lo mismo acá. Decir que g está acá. Y decir que esta integral es finita. Entre A y B. Así que, por lo tanto, si esta parte de acá es finita,
necesariamente esta parte de acá va a ser finita. Es decir, esta parte de acá. Así que esto implica que la integral de f por g en valor absoluto va a ser una integral finita. Ahora, la idea de nosotros es demostrar que si tomo una función acá, entonces también va a estar en L1. Y la condición para estar en L1 justamente es que esta integral de acá sea finita, ¿cierto? Y bueno, aquí como pequeño detalle que se me pasó, es que esta integral de acá está al cuadrado. Y esta integral de acá también está al cuadrado, adentro. Porque si no, no estarían en L2. De hecho, sin el cuadrado estarían en L1. Entonces no tendría sentido. Y entonces nosotros queremos demostrar, por demostrar que esto se encuentra en este espacio. Pero esto es lo mismo que decir que esta integral es finita. Así que si uno toma como ejemplo la función g igual a 1, donde es 1 en todo el intervalo AB, vamos a tener justamente lo que nosotros lo que nosotros queremos demostrar. Así que voy a ir a la otra página. Entonces, si g es justamente la función 1, es decir que esto es 1 para todo x entre a y b, entonces nos queda que tendríamos justamente esto. Pero bueno, como hay un 1, entonces esto lo saco acá y me queda simplemente así. Bueno, y esto no está al cuadrado, está ahí. Entonces tendríamos esa parte de ahí. Y estaría demostrado. Entonces esto implicaría que f se encuentra justamente en L1. Así que con esta proposición estábamos diciendo que toda función que se encuentre en L2 va a estar en L1. Y de esta forma, por ejemplo, cualquier proposición o cualquier teorema que hasta ahora yo he dicho que son funciones, no sé, integrales o que son funciones en L1, necesariamente sí o sí se están cumpliendo en L2. Así que todas esas propiedades también se cumplen en ese espacio. Y algo como adicional a esta proposición es que hay una especie de contención de distintas funciones continuas. O sea, de distintos espacios de funciones continuas. Y es la siguiente. Y es que, por ejemplo, bueno, de esto ya lo habíamos mencionado en la otra clase. Y como ejemplo, que el espacio de las funciones continuas definida entre a y b está contenida en el espacio de las funciones seccionalmente continuas entre a y b. Y esto, bueno, esto como recordatorio tiene sentido, porque al fin y al cabo las funciones seccionalmente continuas son funciones que, claro, no son continuas, pero son continuas en cierto intervalo. Por ejemplo, no sé, si tengo una cierta función que definía un intervalo y yo digo que es seccionalmente continua, significa que voy a tener una cantidad finita de discontinuidades. Y además esas discontinuidades son finitas también. Existen, por así decirlo, no se me van a infinito. Entonces, por lo tanto, en los puntos donde no hay discontinuidades, la función va a ser continua. Así que por eso es que las funciones, el espacio de las funciones continuas está dentro del espacio de las funciones seccionalmente continuas. Porque al fin y al cabo cualquier función continua es seccionalmente continua. En este caso la cantidad de finita, o sea, la cantidad de discontinuidad que tiene es 0. Y sigue siendo finita, así que por lo tanto sigue cumpliendo las condiciones del espacio de las funciones seccionalmente continuas. Y además, esto es algo que es fácil de mostrar, y es que este espacio de las funciones seccionalmente continuas se encuentra dentro de L2. Se encuentra dentro de este espacio. Y bueno, lo que acabamos de ver es que justamente L2 se encuentra dentro de L1. Así que se tiene esta especie de cadena de, ¿cómo se llama? De conjunto. Es decir, una está contenida sobre la otra. Esta es la parte de acá que no hemos demostrado, pero es súper fácil de demostrar. De hecho, basta tomarse una función seccionalmente continua
sacarle el supremo, y con eso de inmediato tenemos que la integral va a ser finita. Entonces esta parte acá, yo se la dejo como ejercicio por si la quieren hacer. Demostrar que se tiene esta contención de acá. Entre A y B. Entonces se toman una cierta función seccionalmente continua. Y como esa función es finita en todo, o sea, el valor de la función es finita en cualquier punto del intervalo, entonces ya de por sí deberían poder llegar a esta condición de acá. Porque al fin y al cabo la condición para la L2 que se cumpla que la función tenga esta integral finita. Y esto es fácil de hacer sabiendo que el supremo de la función en cualquier punto del intervalo va a ser finito. Supongamos que va a ser un valor m. O sea, aquí esta función de acá la tienen que acotar por el supremo de esa función seccionalmente continua, donde es continua. Y de hecho, en la parte que no sean continua la pueden obviar un poquito y pueden hacer una especie de unión de distintos intervalos que sean continuos. Y ahí deberían llegar justamente a esta parte de acá. Esa sería como la sugerencia. Bueno, si quieren la hacen. Y si la hacen ahí y no les sale, me preguntan. Y la hacemos. Entonces, bueno, habiendo visto eso, ahora vamos a ver otra cosa que se llama la desigualdad de Bessel. Que de hecho ya la habíamos visto en la sección de sistemas ortogonales. Habíamos visto una proposición que se llama la desigualdad de Bessel. De hecho, aquí va a ser la misma desigualdad, pero aplicada justamente a funciones que están en L2. Y por lo tanto, que tienen una descomposición de Fourier. Así que desigualdad, proposición, desigualdad de Bessel. Entonces, aquí vamos a tomar una función que está en L2. Entonces sea f, una función que se encuentra en L2, que va a estar definida en el intervalo 2 por conveniencia, en el intervalo de menos L a L. Y además va a ser una función periódica. Va a ser en este caso de 2L periódica. De hecho, bueno, ahí lo voy a explicar un poquito más. Pero va a ser periódica y, bueno, además voy a tener el sistema ortonormal que me definí hace varias clases. Y sea W, este sistema de acá, dividido en la raíz de L, seno de n pi x L, dividido en raíz de L, un sistema ortonormal. Entonces, con esta herramienta yo puedo asegurar que se tiene la siguiente desigualdad. Entonces se cumple que el coeficiente a sub 0 al cuadrado más esta suma de 1 hasta n de este coeficiente al cuadrado más este otro coeficiente al cuadrado siempre va a ser menor o igual a esta integral. Siempre, siempre, siempre. Y esto va a ser para todo n en los naturales. Este n de acá va a ser el n de la sumatoria. O sea, por ejemplo, si me tomo n 100, entonces son los primeros 100 términos de la suma y se debería cumplir esta condición. Ahora, por ejemplo, me tomo n igual a, no sé, 20.000, entonces serían los 20.000 primeros términos de la suma y al sumar todo esto, debería seguir cumpliéndose esta condición de acá. Y bueno, y otra cosa más de la proposición es que justamente como se cumple esto, puedo asegurar también de que la función que esta parte de acá
Si uno la convierte en una serie, es decir, si ahora tengo un n infinito acá, va a converger y además se va a seguir cumpliendo la desigualdad. Entonces, luego la serie esta serie de n1 hasta infinito converge, converge, es decir, tiene un valor finito, y más aún se cumple esta misma desigualdad, pero en vez de una suma tengo una serie. Tengo que copiarlo, vamos a pegarlo acá. Entonces se cumple exactamente esto mismo. Y la demostración, justamente la demostración que vimos de la proposición de la desigualdad de Bessel antes, para sistemas ortonormales en general. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces, la demostración simplemente es la otra demostración, pero en este caso vamos a tener todo de forma más particular. Entonces, aplicar la proposición de Bessel vista en la sección de sistemas ortogonales. Y bueno, en ese caso nosotros ocupamos la notación de B, como es un espacio vectorial de dimensión infinita. Y en este caso nuestro B va a ser L2. Y bueno, también ocupamos la notación de que los vectores eran U. En este caso los U van a ser F, para basarnos en la misma notación de I. Y además, nosotros siempre hablamos siempre cuando hablamos de los sistemas ortonormales o ortogonales, bueno, especialmente ortonormales, hablamos de este sistema. Bueno, y hablamos del span de este sistema. En este caso, va a ser justamente este sistema que he escrito varias veces. Esto dividido en raíz de L y el seno de n pi xl dividido raíz de L. Vamos a ponerlo más acá porque no alcanzo a escribirlo acá. Y esto va a ser de 1 hasta infinito. Bueno, yo siempre le llamo como W a este sistema. Bueno, en este caso, este va a ser E0, este va a ser E de 2n-1, es decir, van a ser todas las partes pares, este van a ser las partes impares. O sea, aquí me refiero con par e impar, me refiero simplemente el orden de cómo tengo el sistema, pero no nada más que eso. Y bueno, en esa demostración nosotros teníamos esta desigualdad. Teníamos esta desigualdad acá. Entonces, claro, si uno reemplaza justamente la notación de ahora, se debería tener exactamente lo mismo. Deberíamos llegar exactamente a esto de acá. Solo que en este caso, solo que esta parte de acá va a ser justamente, bueno, antes le llamamos, en la sección de sistema ortonormal, esto le llamamos alfa de n, que son los coeficientes de Fourier. Entonces, como ejemplo, para alfa 0, es decir, cuando tenía esto, n de 0, esto es lo mismo que f de 1 partido 2L. Y por la definición de norma que tenemos, esto es lo mismo que esto. Y esto es prácticamente el coeficiente a sub 0. Solo que hay que hacerle aparecer un L en el denominador. Entonces, bueno, si hacemos aparecer un L, entonces esta parte de acá sería el coeficiente a sub 0.
Voy a ponerle aquí color rojo. Entonces esta parte de acá sería A sub 0. Yo estoy diciendo que este alfa sub 0, que usualmente ocupamos en la anotación de sistemas ortonormales, va a ser lo mismo que raíz de L partido en 2 por A sub 0. Ponerlo un poquito más abajo. Y lo mismo como ejemplo para alfa de 2n menos 1. Estos serían todos los u de 2n menos 1. Esto sería lo mismo que f de coseno de n pi x dividido en L dividido en raíz de L. Entonces ahí tendríamos ahora una integral de esta forma. F de x coseno de n pi x dividido en L de x. O sea, aquí nuevamente tenemos el coeficiente a sub n, el coeficiente de Fourier. Así que si hacemos el arreglo, llegamos a que este coeficiente de acá sería lo mismo que eso. Voy a dejarlo así. Y bueno, análogo para los coeficientes que son pares. O sea, que están en el lugar par. Aquí si uno hace lo mismo, llegaría a que esto es raíz de L b sub n. Entonces basta reemplazar todas estas cosas en la demostración de la desigualdad que vimos antes, en la sección anterior. Y deberíamos tener exactamente la misma... Deberíamos tener exactamente esto de acá, o esto de acá. Y además la convergencia, porque aquí estamos diciendo que esta serie converge. Se tiene esa convergencia justamente porque si se fijan, esta parte de acá está acotada por esta parte de acá. Y justamente esta parte de acá se obtiene si la función se encuentra en L2. O sea, si la función se encuentra en L2, significa que esto es finito. Así que por lo tanto esta parte de acá va a ser finita. Así que por eso es que se tiene la convergencia justamente de esta serie. Porque la función se encuentra en L2. Así que se da justamente todo. Supongamos aquí. Además, la convergencia de esta serie b sub n al cuadrado. O sea, además la convergencia de se da gracias a que f se encuentra en L2. Porque de esta forma significa que esta norma es finita. Bueno, norma me refiero a esta integral de acá. Menos L a L de f de x. Eso va a ser finito. Entonces, si esto es finita, significa que esto es finito. Por justamente la desigualdad. Porque la desigualdad, esta serie está acotada por esta norma o por esta función. O la integral de esta función. Así que se tiene la desigualdad. Así que todo bien bonito. Y ya, ¿por qué es importante esta desigualdad? Es importante porque justamente si uno le agrega una condición adicional a esa desigualdad, bueno, con la desigualdad me refiero a la desigualdad de Bessel, cuando le agrego una condición adicional se convierte en una igualdad. Y esa igualdad se va a llamar la identidad de Parseval, que justamente va a ser la identidad que nos va a servir mucho, mucho, mucho. De hecho, vamos a ver después un ejemplo cuando tengamos la identidad de Parseval. Y bueno, antes eso sí, de ver esa condición adicional, vamos a enunciar otro teorema que también va a ser una especie de... Va a ser una especie como de implicancia de otro teorema que vimos antes en sistemas ortonormales. Solo que ahora va a estar todo aplicado a L2 y a este tipo de funciones. Entonces voy a ir a la otra página y vamos a enunciar otro teorema. Que de hecho este nos va a decir que las sumas de Fourier, las sumas parciales de Fourier, son la mejor aproximación a la función.
y que de hecho cualquier otra suma, también otra suma trigonométrica, es decir, otra suma que tenga seno y coseno, pero no, en vez de tener los coeficientes de Fourier tiene quizá otro numerito, entonces esa serie, o esa suma más bien dicho, no va a ser tan buena aproximación como la suma parcial de Fourier. Es decir, que en vez de tener cualquier numerito multiplicado los seno y coseno, va a tener los coeficientes de Fourier. Eso va a ser la mejor aproximación que nosotros podemos encontrar. Entonces, teorema. Entonces sea una función de L2 definida entre menos L y L. Bueno, y sea un sistema, en este caso supongamos que tenemos un sistema ortonormal, pero finito. Es decir, no tengo los seno y coseno desde el n1 hasta el infinito, sino está truncado hasta un cierto n mayúscula. Supongámosle aquí, tengo un sistema finito. Donde tengo exactamente la misma cosa, pero todo esto va a estar truncado desde n igual a 1 hasta un n mayúscula. Este va a ser un sistema ortonormal. Aquí lo estoy truncando porque este teorema es para hablar de la suma la suma parcial de Fourier, no de la serie de Fourier. Si fuera serie, entonces este sistema tendría infinitos términos. Entonces, claro, esto es un sistema ortonormal finito. Finito de L2. Entonces, dada cualquier suma parcial, pongámosle, no sé, Sn con una barra de la función f de x. No sé, pongamos que esta función o sea, esta suma parcial va a tener unos coeficientes, pero no son los coeficientes de Fourier. Esto es otro a sub 0 barra más otro a sub n barra. Está truncado hasta n igual a 1 hasta n, de coseno de n pi x guión l más b sub n, con otro b sub n, que no es un coeficiente de Fourier, es otro numerito. Entonces, esta va a ser distinta de la suma parcial de Fourier como el Sn de f de x. Donde, bueno, esta parte acá sí va a ser la serie Fourier. Es decir, sí va a tener los coeficientes de Fourier. Entonces pongámosle aquí a sub 0. Bueno, pongámosle aquí todo esto de acá. Copiar. Voy a hacer todo esto de acá. Ups. Entonces ahí, pero aquí los coeficientes van a ser los coeficientes de Fourier. Entonces le saco aquí esta barrita. Van a ser otro numerito. Como con a sub 0, a sub n, b sub n. Los coeficientes de Fourier de f. Entonces se tendrá que dado estas dos series, dado estas dos sumas, la suma con la suma parcial, su norma con respecto a la función f va a ser menor que la norma con respecto a la otra suma. Es decir, se va a tener que esta función menos la suma parcial, esta es la norma de L2, va a ser menor que la norma con la otra serie. Esto es cualquier otra serie que tenga otro numerito distinto de los coeficientes de Fourier. Entonces siempre se va a tener esto.
que de hecho yo había dicho que esto ya lo habíamos visto. De hecho ya lo habíamos visto. Lo habíamos visto en la parte de sistemas ortonormales. Yo lo tengo por acá. Así como pequeño paréntesis. De hecho ya lo habíamos anunciado, el teorema. Y habíamos dicho, por ejemplo, que si teníamos un espacio vectorial con un sistema ortonormal y teníamos un cierto U, que en este caso este U debería ser la serie de Fourier, entonces siempre voy a tener esta desigualdad, donde ese W o ese omega va a ser en este caso la otra suma parcial, la otra que no tiene los coeficientes de Fourier, tiene otro numerito. Entonces, bueno, y de hecho nosotros demostramos este teorema. Así que no tenemos que demostrar este teorema que acabo de enunciar porque de hecho ya tenemos la demostración acá. Simplemente hay que aplicar todo, pero en este espacio en particular, que sería L2. Así que, bueno, ahí justamente, así como haciendo la analogía, este de acá sería mi U barra del logro teorema. Este de acá sería mi W. Este de acá sería mi U. Y este de acá sería mi U. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, como ejemplo, si yo tengo... Supongamos que aquí tengo mi espacio... pongamos que en el eje X o en el eje horizontal tengo justamente el espacio W, que es el espacio generado por mi sistema trigonométrico, que en este caso está truncado. Entonces tengo solamente una cantidad finita de estos términos de mi sistema. Y acá sería mi otro espacio, menos W. Entonces la función que, no sé, una cierta función f, como dibujarla aquí con azulito. Como ejemplo, esta función de acá, lo que cuando calculamos, por ejemplo, su suma parcial de Fourier, lo que estamos haciendo es hacer una aproximación. En este caso, hacer una proyección sobre el espacio W de n. Así que la proyección justamente sería esa función, esa suma parcial truncada. Ser S de n de f. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cualquier otra serie o cualquier otro elemento que se encuentra acá, donde los coeficientes que acompañan a los cosenos y a los senos no son los coeficientes de Fourier, entonces ese va a ser una peor aproximación que mi suma parcial. Entonces, por ejemplo, cualquier otro... no sé, pongamos que aquí tengo otro elemento. Pongamos aquí, yo lo he llamado S de barra de n de f. Por ejemplo, ese sería otro elemento de mi W, que no necesariamente va a ser mi suma parcial de Fourier. Entonces me está diciendo esta cosa de que esta distancia de acá necesariamente tiene que ser menor a esta distancia de acá. Bueno, aquí gráficamente es obvio, se nota que esta distancia de acá es menor que esta parte de acá. Porque al fin y al cabo esta distancia de acá es justamente esa parte de ahí. Y esa distancia de acá sería justamente esta parte de acá. Así que eso es lo que me está diciendo el teorema, que la mejor la aproximación, la mejor aproximación que tengo es justamente la de la suma parcial de Fourier, porque la distancia va a ser menor. Bueno, obviamente si a este W yo le voy agregando términos, no solamente hasta el n, sino que le empiezo a agregar más seno y coseno con otro numerito dentro del seno y coseno, entonces esta función debería parecerse cada vez más a la proyección. Entonces, por ejemplo, pongamos que ahora tengo aquí, no sé, por decir algo, tengo, en vez de n, tengo n más 1. Tengo ahora este espacio de acá. Entonces, significa que ahora la función f debería parecerse más a la suma parcial. Que de hecho ya lo hemos visto gráficamente cuando hemos dibujado una función y después vemos su suma parcial, vemos que cada vez se va apareciendo más. Entonces en este caso debería parecerse más. Ahora la función f debería ser como una cosa así. Y si le agrego más términos, entonces debería ser como una cosa así. Y se parece más y así. Como que cada vez se va apareciendo más. En cambio con otras series no va a tener eso. Ojo que esto todo lo estoy viendo desde el punto de vista de la norma cuadrado. O de la norma de L2. Porque bajo otra norma puede que esto no necesariamente sea así. Pero bajo la norma L2, la serie Fourier, en este caso la suma parcial,
es la mejor aproximación que tengo, bajo esa norma. Bajo otra norma quizá hay otras series son mejores, pero bajo esta, así funciona súper bonito todo. Entonces, bueno, habiendo explicado eso, voy a ver una pequeña observación. Entonces, observación. Y de hecho, esta observación tiene que ver con lo que vimos recién. Y es que si uno puede desarrollar esta norma acá. Y bueno, esta norma obviamente es menor o igual a 0. Bueno, por definición de norma, las normas son positivas en general. Si uno desarrolla esto, puede llegar a que esto va a ser igual a la norma de la función menos L por a sub 0 al cuadrado. Bueno, más aquí sería como todos los términos que vimos recién de la desigualdad de Bessel. Entonces aquí sería al cuadrado, bueno, entonces sería hasta n. Y bueno, esto es fácil de ver esta cosa acá. Simplemente hay que desarrollar esta norma acá. Recordemos que esta norma es lo mismo que esta integral. Esto sería con valor absoluto. F de x menos Sn. Esta sería la suma parcial. Entonces, si uno desarrolla el cuadrado de esto, llegaría una cosa así. Menos el doble de esta integral, f de x, más esta otra integral. Entonces, esta parte de acá sería la norma de f. Y esta otra parte de acá, si uno la desarrolla un poquito y aplicando la identidad de ortonormalidad que hemos visto antes, esa de, no sé, por la integral de coseno me da L por el delta, o no sé, por la otra integral del coseno por seno me da igual a 0, o cosas de ese estilo, identidad ortonormal, o sea, ortogonal. Y entonces si aplico eso en esta parte de acá, fácil llegar a esto de acá. No lo hago porque, o sea, es fácil, pero quizá un poco engorroso el cálculo. Pero es fácil, en el sentido de que simplemente hay que reemplazar esa identidad de ortogonalidad, uno que otro coeficiente de Fourier, la definición de los coeficientes de Fourier, y debería llegar exactamente a esa parte de arriba. Pero no lo hago para alcanzar a ver un poquito más de materia. Pero es fácil de demostrar eso. Y entonces, ¿por qué estoy haciendo esta observación? Y es porque, fíjese que si se tiene que, por ejemplo, se tiene que, bueno, tengo esta norma, estoy diciendo que es igual a esta cosa acá. Entonces, fíjense que si esta norma acá se hace 0, significa que esta parte de acá se hace 0. Entonces significa, en otras palabras, que esto va a ser igual a esto. Y esa justamente sería la igualdad que se obtendría en la desigualdad de Bessel, que en otras palabras sería la identidad de Parseval. Así que decir que esta norma se hace 0 significa que voy a obtener la identidad de Parseval. Entonces esa es la condición adicional que yo necesito para que la desigualdad de Bessel se convierta en una identidad de Parseval. Es que esa norma del lado izquierdo se haga 0. Le pregunta, ¿cuándo se hace 0? Se hace 0 cuando el n, este n de acá, lo hago tender a infinito. Entonces cuando hago tender el n, o sea, bueno, en realidad este n grande lo hago tender a infinito, se da que esta cosa de acá se hace 0. Y ahí tendría justamente la identidad de Parseval. Entonces, bueno, eso lo vamos a anunciar ahora en un teorema. Así que voy a ir a la otra página. Ese teorema. Entonces esta sería de la... Bueno, no digamos identidad de Parseval todavía, digamos mejor convergencia con la norma al cuadrado. Convergencia
de la norma 2, la norma al cuadrado, o la norma de la media cuadrática, como le quieran llamar. Entonces, este teorema me dice que, bueno, si tengo una función en L2, y además va a ser 2L periódica, entonces la serie de Fourier de f converge en media cuadrática a f. Es decir que este límite de acá, cuando el n lo hago, bueno, el n mayúscula, lo hago hasta infinito, de esto, bueno, con la norma L2, esto se hace cero. Bueno, al final esto lo mismo que decir que esta integral de acá se hace cero. Se hace cero cuando el n tiende hasta infinito. Y bueno, con esto entonces tendría exactamente la desigualdad de veces. Yo quería demostrar este teorema, pero al final no lo voy a hacer porque requiero como de varias herramientas adicionales. Entonces tendría que enunciar varios teoremas más. Y la idea es, o sea, siento que no voy a avanzar mucho con series Fourier y tampoco no es muy importante esos teoremas. Son más que nada como herramientas para construir una demostración, pero no me sirve realmente para saber como lo más esencial de la serie Fourier. Así que por eso que no la voy a demostrar. Pero así como bosquejo de la demostración, sin enunciar ningún otro teorema que no hemos visto, entonces como bosquejo, lo que está haciendo es, bueno, lo que hace como la demostración es, como ejemplo, si tengo, voy a hacer el mismo dibujito que hice antes. Por ejemplo, si tengo aquí una función f, ya, yo les dije que la mejor aproximación sería la serie de Fourier, ¿cierto? En este caso la suma parcial de Fourier. Entonces pongámosle aquí un n, está truncado. Entonces, bueno, la demostración de este teorema, la demostración de este teorema lo que hace es hablar de la existencia de otra función. Que una función que no es L cuadrado, no necesariamente, sino que una función continua. Bueno, si es función continua va a ser L cuadrado, pero no específicamente L cuadrado. Entonces, otra función, digámosle, sí, que va a ser continua. Entonces, el teorema me habla de otra, que existe esta función. De hecho, va a ser una sucesión de funciones continuas que yo la puedo ir aproximando a f. Entonces se va a ir acercando a f. Así que estas van a estar a una distancia epsilon medio. Y además enuncia otro teorema que me habla de la existencia de otra suma parcial, pero una suma parcial para esta función psi, esta función de acá. Entonces me habla de la existencia de otra suma. Pongámosle S de n de psi. Y esta se va a encontrar también a una distancia epsilon medio. Así que ocupando parte del teorema que vimos delante de la mejor aproximación, necesariamente, bueno, se puede llegar a una desigualdad de que esta distancia de acá va a ser menor a la suma de estas dos distancias. Es decir, se llega a que esta distancia va a ser menor a la suma de esos dos epsilon medios. Y por lo tanto, aplicando el teorema que vimos recién, de que la suma de parciales es la mejor aproximación, se llegaría justamente a esa desigualdad. Bueno, de hecho lo voy a escribir aquí mejor porque está muy...
Vamos a escribir esto acá. Como que se la arreglan para llegar a esta desigualdad y ocupando lo que vimos recién de la mejor aproximación. Yo lo voy a escribir mejor aquí, está muy feo esto. Ocupando el teorema de la mejor aproximación, llegamos a que esto tiene que ser menor que f de la suma parcial de f. Y entonces, por lo tanto, se llegaría como que esta desigualdad va a ser menor que un epsilon. Bueno, y aquí para todo n, en realidad n mayúscula, mayor o igual a un n sub 0. Entonces, claro, este es como el bosquejo de la demostración. Pero, claro, para hacer esto, tienen que encontrar primero ese epsilon de acá, este epsilon de acá. ¿Y eso cómo lo hacen? Buscando otro teorema que me habla de la existencia de esta función y otro teorema que me habla de la existencia de esta función, de forma tal que esas funciones están muy cerca, es decir, están a un epsilon medio y esta otra función está a un epsilon medio. Y ahí aplico lo que vimos recién y llegaría como a esta parte acá. Entonces ahí se demostraría de que de verdad que la función converge bajo esta norma. Porque esto lo estamos haciendo bajo la norma del e cuadrado. Bajo esta norma converge. Entonces es como una especie como de bosquejo visual de la demostración de este teorema. Ya, entonces ahora lo genial de este teorema es que voy a tener justamente la desigualdad de... O sea, voy a tener la identidad de parcial. Y bueno, no solo eso, sino que también puedo decir que la función f va a ser prácticamente igual a la serie de Fourier. No va a ser igual, pero va a ser prácticamente igual. Entonces, de este teorema hay dos observaciones. Una que mi función f de x se encuentra dentro de la misma clase de equivalencia que la serie de Fourier. Aquí tengo la serie de Fourier, tengo aquí el coseno, n pi x dividido en L, de su n, seno de n pi x dividido en L. Y esto aquí está con un paréntesis. Entonces, claro, esta parte acá me habla de la relación de equivalencia. Es decir, como ejemplo, si tengo aquí yo el espacio L2, y aquí tengo una clase de equivalencia, pongamos que aquí está el F. Entonces lo que me dice este teorema que acabamos de ver es que, claro, no sé, quizá para la primera serie, la primera suma parcial que tiene solamente un término, voy a estar fuera de la clase de equivalencia. Entonces me encuentro acá. Pero quizá cuando le agregue otro término más, se va a ir acercando un poquito más y así. Va a llegar un momento donde se va a acercar ya a la clase de equivalencia y no solo se va a acercar, sino que va a ser ya prácticamente igual a la función. Se va a ver después un cierto n, pongamos un cierto n mayúscula, tal que estos dos van a estar demasiado cerca y ya van a estar dentro de la misma clase de equivalencia. Entonces prácticamente estoy diciendo que esta función se va a encontrar dentro de la misma clase de equivalencia con esta suma parcial. Y esto para todo n mayúscula mayor o igual a n, o un cierto n. Un cierto n donde ya estoy dentro de la clase de equivalencia de acá. Entonces eso es lo que me dice este teorema. Esa es como la primera observación. Como una observación más o menos visual de cómo me voy acercando. Claro, no son iguales, pero las dos están relacionadas. Y una segunda observación, de hecho voy a ir al otro lado. Esta observación 2. Observación 2, que esta sería la identidad de Parseval. Parseval. Es que, como yo le dije antes, esta norma de acá va a ser igual a la norma de esto menos L por a sub 0 al cuadrado más esta otra cosa al cuadrado. Desde 1 hasta n. Entonces, si hacíamos tener si aplicamos el teorema que vimos recién, entonces esta parte de acá se me hace 0. Y bueno, esta parte de acá se me convierte en la serie.
Entonces justamente tendría la identidad parcial. Que sería que, bueno, si arreglo un poquito esto, y esto lo dejo expresado como la integral, me quedaría que esta norma va a ser igual a 1 partido en L de menos L a L de f de x igual a sub 0 partido en 2 más toda esta cosa acá. Esto hasta infinito de n igual a 1 todo al cuadrado a sub n al cuadrado b sub n al cuadrado. Y esta parte de acá sería la identidad parcial. Sería, pintémoslo todo. Esta es la identidad parcial. Identidad de parcial.